infancia. Sí, cuando los seres humanos somos niños, en esos momentos de vulnerabilidad, es cuando las historias más escalofriantes cobran vida. Cuando los susurros en la oscuridad se convierten en voces inquietantes y las sombras en la noche toman forma. A través de los ojos de un niño, lo desconocido puede adquirir un matiz de terror inimaginable, ya que su percepción del mundo está aún en desarrollo y su capacidad para comprender lo inexplicable es limitada. En este episodio especial, nos sumergiremos en las profundidades de las narraciones que giran en torno a niños que han vivido encuentros con lo paranormal. Exploraremos cómo la inocencia choca con lo sobrenatural y cómo los niños, a menudo, son incapaces de comprender por completo lo que están experimentando y se enfrentan a situaciones que desafían toda explicación lógica. Y aquí comenzamos. La casa de la abuela. Cuando tenía 12 años, pasé el verano más aterrador de mi vida en un pueblito remoto de Oaxaca, en México. Mi primo Santiago y yo fuimos enviados a la casa de nuestra abuela, en un lugar en el que rara vez habíamos estado antes. Lo que comenzó como unas vacaciones de verano normales, se convirtieron en una pesadilla de la que nunca podremos escapar. La casa de la abuela estaba enclavada en las montañas, rodeada de densa vegetación y una quietud inquietante. Cuando llegamos, fuimos recibidos con abrazos cálidos y sonrisas amables, pero algo en el aire se sentía muy extraño. Los aldeanos murmuraban y evitaban nuestros ojos, como si tuvieran miedo de hablar con nosotros. Durante los primeros días, todo parecía normal. Ayudábamos a nuestra abuela en la cocina, explorábamos el pueblo y nos bañábamos en el río cercano. Pero a medida que pasaban los días, comenzábamos a notar cosas extrañas. Las conversaciones de los adultos se volvían más silenciosas cuando entrábamos en una habitación, y los niños del pueblo nos miraban con curiosidad y miedo en sus ojos. Un día, mientras jugábamos en el patio trasero, un grupo de niños se nos acercó. Eran unos chicos de nuestra edad más o menos. Parecían nerviosos mientras nos rodeaban. ¿Ustedes son los nietos de la señora Martina?, preguntó uno de ellos con cautela. Asentimos con la cabeza, preguntándonos por qué parecía tan preocupado. Deben de tener cuidado, nos advirtió otro niño. La casa de su abuela está maldita. Nos quedamos atónitos. No podíamos creer lo que estábamos escuchando. ¿Cómo podía la casa de nuestra abuela estar maldita? No habíamos notado nada fuera de lo común hasta ese momento. Los niños continuaron contándonos historias sobre la abuela Martina. Decían que era una bruja poderosa, conocida en el pueblo por sus habilidades mágicas y curativas, pero también decían que había practicado magia negra, invocando espíritus malignos y realizando rituales oscuros en su casa. Hablaban de desapariciones inexplicables y sobre que acechaban la propiedad durante la noche. Intrigados, decidimos explorar la casa una noche después de que todos hubieran retirado a sus habitaciones a dormir. Nos aventuramos en las profundidades de la casa, llegando a una puerta que estaba siempre cerrada con llave. Nuestra abuela siempre nos había prohibido estar ahí, pero la curiosidad era más fuerte. Logramos abrir la puerta con una vieja llave que encontramos en un rincón oscuro. Al entrar, nos topamos con una habitación llena de objetos extraños, velas negras, espejos rotos y libros antiguos llenos de símbolos que no entendíamos. Había un fuerte olor a hierbas y especias en el aire, y una extraña sensación de opresión nos envolvía. Mientras explorábamos la habitación, encontramos un diario antiguo. Era el diario de nuestra abuela, en el que había notado sus experiencias con la magia a lo largo de los años. Sus palabras hablaban de rituales oscuros, invocaciones de espíritus y pactos con seres sobrenaturales. Nos dimos cuenta de que la historia de los niños del pueblo eran verdaderas, y un miedo comenzó a apoderarse de nosotros, como si algo nos mirara por la espalda. Justo cuando estábamos a punto de salir de la habitación, escuchamos un ruido en el pasillo. Una sombra oscura se movía lentamente hacia la puerta. La figura estaba cubierta de túnicas negras. Sus ojos brillaban con una luz que daba la sensación de ser malévola. Corrimos hacia la puerta y la cerramos con fuerza, sintiendo la presencia maligna que se acercaba.
La figura comenzó a golpear la puerta con violencia y la habitación temblaba con cada impacto. Estábamos atrapados, sin escapatoria, desesperados. Corrimos hacia la ventana y la abrimos de par en par. Saltamos al jardín oscuro y aterrizamos de un golpe sordo en la tierra. Salimos con ruta hacia el pueblo, gritando por ayuda mientras la figura oscura nos perseguía. Algunas personas del pueblo salieron de sus casas, pero en lugar de ayudarnos, se apartaron de nuestro camino, como si estuvieran protegiendo a la figura. Finalmente, llegamos a la iglesia del pueblo, jadeantes, cansados. El sacerdote nos llevó a un lugar seguro. Nos contó que nuestra abuela Martina había estado involucrada en la magia negra durante muchos años y que había invocado un espíritu maligno que la había poseído. Los aldeanos habían vivido con miedo durante años, incapaces de enfrentar a la bruja y su espíritu maligno. Mientras el sacerdote nos hablaba, escuchamos un aullido escalofriante que provenía de la dirección de la casa de nuestra abuela. Sabíamos que la figura oscura estaba allí, esperando. Pasaron varias horas antes de que la casa de nuestra abuela fuera exorcizada por el sacerdote. La figura oscura fue desterrada, pero el precio fue alto. Nuestra abuela Martina no soportó el proceso y, liberada finalmente de la posesión maligna que la había atormentado durante años, pereció. Por supuesto, nuestros padres viajaron rápidamente por nosotros y por mucho tiempo intentaron hacernos creer que todo aquello era falso y que nuestra abuela solo había enfermado de repente. Pero ellos no sabían que habíamos visto el cuarto prohibido de ella. Claro que nunca volvimos a esa casa. Las pesadillas de esa noche nos persiguen aún, pero contarlo no ha ayudado de alguna manera a superarlo. Me encuentro escribiendo estas palabras, con un nudo en la garganta. Una sensación de inquietud me persigue desde hace años. No sé si algún día alguien leerá esto o saldrá en un capítulo, pero siento que es mi deber contar lo que sucedió. Todo comenzó cuando mi hija Sofía cumplió 6 años. Sus padrinos, David y Laura, quisieron sorprenderla con un regalo especial. Sabían que Sofía adoraba los peluches y decidieron comprarle uno que parecía haber salido de un cuento de terror. Era un oso de peluche grande, con ojos de botón oscuros y una sonrisa que parecía un tanto tétrica. Desde el momento en que lo vio, Sofía quedó encantada con él. Lo llamó Peluchín y no podía separarse de él. Los primeros días fueron normales. Sofía llevaba a Peluchín a todas partes, incluso a la escuela. A veces pensé que el oso me miraba con sus ojos de botón cuando pasaba cerca de él. Pero supuse que era solo mi imaginación jugando trucos conmigo. Sin embargo, pronto comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Una noche, mientras estaba acostada en su cama, Sofía me despertó aterrada. Decía que Peluchín había hablado con ella. Al principio, pensé que solo era una pesadilla, pero su expresión de miedo era demasiado real. Me aseguró que el oso le había susurrado palabras incomprensibles al oído. No sabía qué pensar, pero traté de calmarla y le expliqué que era solo su imaginación. Pero los eventos extraños continuaron. En ocasiones, Sofía hablaba con Peluchín como si fuera su confidente. Decía que él le contaba historias espeluznantes sobre personas que habían vivido en nuestra casa antes que nosotros. Historias de tragedias y muerte. Yo le insistía en que dejara de inventar esas historias, pero su persistencia me preocupaba. Una noche, mientras preparaba la cena en la cocina, escuché a Sofía hablando con alguien en su habitación. Me acerqué sigilosamente y la escuché decir: Peluchín, ¿qué deberíamos hacer con mamá? Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quería decir con eso? La imaginación de un niño puede ser turbia a veces, pero eso me parecía más allá de la imaginación infantil. Las cosas empeoraron drásticamente cuando Sofía comenzó a tener pesadillas espantosas. Gritaba en medio de la noche, llorando y hablando de sombras que la acechaban.
Alegaba que Peluchín le había contado que esas sombras venían a llevarse a las personas malas y que ella corría peligro. Aquello me llenó de angustia y confusión. ¿Cómo un simple peluche podía tener tan semejante influencia sobre mi hija? David y Laura, los padrinos de Sofía, comenzaron a notar el cambio en su comportamiento. Les conté todo lo que había estado sucediendo y ellos también estaban preocupados. Juntos, decidimos investigar sobre el origen del peluche. Después de horas de búsqueda en internet, encontramos una historia que heló nuestra sangre. El oso de peluche, Peluchín, había pertenecido a un niño llamado Samuel, quien había muerto en circunstancias misteriosas hace décadas. Había sido encontrado sin vida en nuestra misma casa y se rumoreaba que había estado involucrado en actividades de ocultismo. La conexión era aterradora. Decidimos deshacernos del peluche, pero no fue tan fácil como habíamos imaginado. Cada vez que intentábamos tirarlo o esconderlo, Peluchín siempre volvía a la habitación de Sofía. Era como si el oso tuviera una voluntad propia, una obsesión enfermiza por ella. Las noches se volvieron cada vez más perturbadoras. Sofía hablaba con Peluchín como si estuviera bajo su influencia. Le pedía que dejara de asustarla, pero el oso parecía tener un control absoluto sobre ella. Sus ojos de botón me miraban fijamente mientras le susurraba cosas al oído de mi hija. Una noche, mientras trataba de convencer a Sofía para que se deshiciera de Peluchín, algo inesperado ocurrió. El peluche se movió por sí solo. Sus brazos se alzaron lentamente y comenzó a avanzar hacia mí. Estaba petrificada. Mi hija no podía ver lo que estaba sucediendo, pero yo sí. El oso caminó hacia mí, sus ojos negros perforándome el alma. Cuando estuvo a punto de tocarme, grité y lo arrojé lejos de mí. Después de ese incidente, David y Laura llegaron a una conclusión aterradora. Peluchín estaba poseído por el espíritu de Samuel, el niño que había muerto en nuestra casa. Decidieron buscar ayuda de un experto en lo paranormal para intentar liberar a mi hija de esta pesadilla. El experto realizó un ritual de limpieza en la casa, pero Peluchín seguía apareciendo en la habitación de Sofía. Finalmente, sugirió que el peluche debía ser destruido. David tomó a Peluchín y lo quemó en el jardín. Mientras las llamas devoraban el oso, un chillido espeluznante llenó el aire y sucedió algo que nunca olvidaré. Los ojos de Botón se abrieron y miraron directamente a David antes de que el peluche se consumiera por completo. Desde ese día, las pesadillas y los fenómenos paranormales cesaron por fin. Sofía volvió a ser la niña feliz que solía ser. Sin embargo, el terror que vivimos durante ese tiempo dejó cicatrices profundas en todos nosotros. David y Laura se mudaron de la ciudad y nosotros vendimos la casa tan pronto como pudimos. Siempre había sido escéptico, pero lo que estaba a punto de experimentar me haría reconsiderar todas mis creencias. Todo comenzó hace unos años, cuando mi hija Emma, de 6 años, comenzó a hablar de su nuevo amigo. Según ella, era un niño que venía a visitarla todas las noches en su habitación. Sus descripciones eran realmente vívidas. Tenía pelo oscuro, ojos brillantes y una sonrisa amigable. Emma estaba encantada con su nuevo amigo, y al principio pensé que solo era parte de su activa imaginación infantil. Sin embargo, las noches pasaron y Emma seguía hablando de su amigo, que ella llamaba Samuel. Comenzó a contar historias sobre cómo jugaban juntos, cómo Samuel le contaba cuentos y cómo se sentía protegida por él.
Emma nunca había tenido una hermana ni hermano, y me sorprendía lo real y detallado que era su relato sobre Samuel. Una noche, mientras cenábamos en la cocina, le pregunté a Emma sobre su amigo Samuel. Ella sonriendo mientras hablaba de él. Ella estaba sonriendo mientras hablaba de él, pero noté que había una sombra de tristeza en sus ojos. Le pregunté por qué parecía triste, y ella dijo algo que me heló la sangre. Samuel está triste porque no puede quedarse con nosotros durante el día. Dice que tiene que irse cuando sale el sol en las mañanas. Mis instintos de padre se encendieron y su respuesta me dejó con una sensación de malestar. ¿Cómo podía un niño visitar a mi hija todas las noches y luego desaparecer durante el día? Intenté tranquilizarme, pensando que todo era parte de su imaginación. Pero algo en el tono de voz de Emma me hizo dudar. La situación se volvió aún más extraña cuando Emma comenzó a traer dibujos de su amigo Samuel a la casa, desde la escuela. En cada uno de ellos, Samuel estaba representado con una expresión triste y los ojos estaban sombreados. Cuando le pregunté a Emma por qué siempre dibujaba a su amigo de esa manera, me miró con seriedad y dijo: «Así es como lo veo, papá. Es como si siempre estuviera triste». Empecé a preocuparme seriamente por la obsesión de Emma con Samuel. Consulté con un psicólogo infantil, quien me aseguró que la imaginación de los niños a menudo puede ser muy activa y que tener un amigo imaginario no era necesariamente un motivo de preocupación. Pero mi intuición me decía que había algo más en juego aquí. Las noches se volvieron cada vez más inquietantes. Cuando iba a revisar a Emma, antes de acostarme, la encontraba hablando en voz baja, como si estuviera teniendo una conversación con alguien que no podía ver. Pregunté quién era con el que estaba hablando, y ella siempre respondía: «Es Samuel, papá. Está aquí». La tensión en mi hogar ya era muy palpable. Mi esposa, Lisa, también estaba preocupada por la obsesión de Emma con Samuel, y comenzó a sentir que algo no estaba bien. No sabía qué hacer, pero ambos estábamos decididos a descubrir la verdad detrás de esa misteriosa presencia en la vida de nuestra hija. Una noche, mientras estaba sentado en el sofá de la sala de estar, decidí hablar con Emma directamente. La encontré en su habitación, sentada en la cama y hablando con Samuel. Me senté a su lado y le pregunté si podía hablar con su amigo también. Emma asintió y me miró con sus ojos inocentes. «Samuel, ¿estás aquí?», pregunté, tratando de ocultar mi inquietud. Mi hija en ese momento sirvió de interlocutor contestando por aquel ser. Realmente me quedé sin aliento. ¿Cómo era posible? No había nadie más en la habitación aparte de Emma y yo. Traté de mantener la calma y seguí hablando con Samuel pausadamente. Le pregunté cómo había conocido a Emma y por qué la visitaba todas las noches. La respuesta me hizo estremecer. Samuel dijo que había sido el hermano mayor de Emma, pero que había muerto hace muchos años antes de que ella naciera. Según él, había estado esperando durante mucho tiempo para conocer a su hermana pequeña, y finalmente había encontrado una manera de estar cerca de ella. Mis manos temblaban mientras escuchaba a este ser hablar a través de mi hija. La idea de que ella estuviera siendo visitada por el espíritu de un hermano fallecido era demasiado impactante para asimilarlo. Le pregunté a Samuel cómo había muerto, pero no obtuve una respuesta clara. Sus palabras eran vagas, como si estuviera ocultándome algo. A medida que pasaban los días, Lisa y yo investigamos la historia de nuestra familia en busca de alguna información sobre un hermano mayor. Alguien que hubiera muerto antes que Emma naciera, pero no encontramos nada. Ninguna evidencia de tal persona en los registros familiares. Sin embargo, había una historia
que se había estado ocultando en nuestra familia. Hace muchos años, antes de que yo naciera, mi madre había dado a luz a una niña llamada Sara, quien murió a los pocos días de nacida debido a las complicaciones médicas. La familia nunca habló mucho de ella, ya que su pérdida había sido un golpe devastador para todos. Pero en ese momento me di cuenta de que Emma nunca había oído hablar de Sara y no había forma de que pudiera haber sabido sobre su existencia. Con el corazón en un puño, le pregunté a Emma sobre su amigo Samuel y si alguna vez le había mencionado a Sara. Ella asintió y dijo que Samuel le había contado historias sobre su hermana mayor, Sara, y cómo siempre le había querido conocer. Mis rodillas realmente temblaron de miedo mientras escuchaba a mi hija hablar sobre detalles que solo podían ser conocidos por mi madre. Y Samuel no era su hermano mayor. Aquel ser estaba confundiendo a mi hija con Sara. Samuel afirmó que había estado atrapado en un estado intermedio después de su muerte, y su deseo de conocer a su hermana lo había mantenido en nuestro mundo. Había encontrado una manera de comunicarse con Emma a través de sus sueños y pensamientos. Rayos, realmente lo recuerdo ahora, y no puedo creer cómo no perdí la cabeza en esos momentos. No entiendo cómo no agarré a mi hija y salí corriendo junto con mi esposa de ese lugar. Después de mucho buscar por ayuda, un padre nos recomendó con un señor que se dedicaba a ciertas cosas que la iglesia no siempre decidía involucrarse. Realizamos algunas sesiones para comunicarnos con aquella entidad, tratando de que ya no se hiciera presente en la vida de Emma y dejar al fin la casa. El Señor nos advirtió que Samuel estaba luchando por mantener su conexión con el mundo de los vivos y que sus esfuerzos podrían tener consecuencias impredecibles. Lisa y yo estábamos realmente angustiados, sin saber cómo lidiar con esta situación. No sabíamos realmente si debíamos permitir que Samuel continuara visitando a Emma o debíamos buscar una forma de ayudarlo a encontrar esa paz y que por fin estuviera en el más allá. La situación llegó a su punto culminante una noche, cuando mientras estaba en la cama con Emma, sentí una presencia inusual en la habitación. Las luces parpadearon y el ambiente se volvió cada vez más tenso. Emma me miró con ojos llenos de lágrimas y dijo: «Papá, Samuel está enojado. Dice que quiere estar aquí para siempre». En ese momento, habló a través de Emma, con una voz lúgubre y desesperada. Nos instaba a permitirle permanecer en nuestra vida, prometiendo que nunca causaría daño. Pero la energía de la habitación en ese momento realmente era muy opresiva, y la atmósfera se cargaba de una tensión totalmente insoportable. Así que definitivamente no. Esa cosa no parecía estar bien. En definitiva, eso no estaba bien. Lisa y yo sabíamos que debíamos tomar una difícil decisión. No podíamos permitir que esta situación continuara afectando a nuestra hija y poniendo en riesgo la tranquilidad de nuestra familia. Después de una larga y dolorosa conversación, decidimos buscar ayuda de un experto, alguien más que ayudara al Señor que nos había hecho el favor durante este tiempo de hacer ese contacto con Samuel. El día de la limpieza espiritual llegó y la casa fue llenada con inciensos y cánticos. Samuel, a través de Emma, resistió con todas sus fuerzas, pero el medium logró guiarlo hacia la luz. Fue un momento emocionalmente agotador para todos nosotros, y cuando finalmente sentimos que la presencia de Samuel se había ido, un sentimiento de alivio se apoderó de nuestra familia.
Emma dejó de hablar de Samuel después de esa noche, como si hubiera dejado de existir en su vida. Sus pesadillas cesaron y nuestra casa volvió a ser tranquila y un verdadero hogar. A medida que pasaba el tiempo, Emma se convirtió en una niña alegre y despreocupada, como si la sombra de ese pasado se hubiera desvanecido por completo. Sin embargo, las cicatrices de esa experiencia nunca desaparecerían por completo. Lisa y yo continuamos preguntándonos cómo Emma pudo conocer detalles sobre Sara sin haberlos escuchado de alguien más. Y muchas preguntas más como esas. Y aunque queremos, no podemos sacarnos esas dudas hasta el día de hoy. Agentes, hasta aquí llegamos con los relatos de este episodio. Gracias como siempre por estar con nosotros y acompañarnos a lo largo de ellos. Por otro capítulo, hemos desentrañado nuestros archivos y expedientes en curso. Gracias a su apoyo, seguiremos explorando los rincones más oscuros del universo que nos rodea. No se pierda ni un susurro de nuestros escalofriantes relatos. Si aún no lo han hecho, suscríbanse. Al unirse a esta comunidad de agentes, nos apoyan a continuar con el proyecto y recibirán notificaciones instantáneas cada vez que publiquemos un nuevo video. Dejen su like, eso nos ayuda a saber qué les gusta y nos permite alcanzar a más agentes del misterio y lo paranormal. También les pedimos que dejen sus comentarios sobre qué historias o temas les gustaría escuchar en el canal. Si quieren ser parte de la agencia con una historia propia, de un amigo o un familiar, compártanla con nosotros para que salga en un capítulo de la agencia. Nos pueden mandar el relato mediante un correo electrónico a relatosagenciaparanormal@gmail.com o mandarnos un audio al WhatsApp que les dejamos en la descripción. Pero sobre todo, quiero que recuerden algo, y es que los muertos aún hablan entre murmullos, y hoy te hablan a ti.